Boa tarde a todos, a todas e a todos. Nós vamos iniciar a quarta aula do curso de grandes temas de política internacional dos séculos 20 e 21. Temos o grande prazer de estar aqui o professor Dr. Alejandro Siminov. É um grande prazer, nós já fizemos uma videoconferência, uma videoconversa sobre a política externa argentina do atual governo Alberto, o atual presidente, né? E da política externa do México, né? Política externa do México com o professor Briceño, né? Nós vamos esperar mais só alguns minutinhos para iniciar, mas podemos já iniciar. Com grande prazer que está aqui o professor Fábio Gentili, da Universidade Federal do Ceará, professor doutor Fábio Gentili. Nós estamos aqui conversando antes de gravarmos sobre as questões aí de trabalho em conjunto. O professor Alejandro Siminov, depois nós podemos conversar com ele, tem uma proposta, depois eu falo com o senhor, de uma universidade na Suíça. Na universidade em Suíça, se chama Universidade de San Gallen, tem um centro de estudos latino-americanos que tem uma questão de poder fazer algo em conjunto, em conjunto com esta universidade, mas vamos ver, não sei se você tem interesse, eu não tenho muito interesse. Muito bem, nós vamos aqui, então, agradeço a todos a presença, eu esperei um pouco, porque nós estamos aí entre o feriado do Corpus Christi, quinta-feira, e a sexta-feira. Então, espero que todos estejam presentes. Eu já expliquei que nós estamos aqui com o curso, a Paula, né, ela fica encarregada da entrada dos inscritos, né, no nossa sala. E ela fica controlando o horário de entrada, né, e também de saída, é uma maneira de estabelecermos a frequência. E temos muita procura no YouTube das aulas. E essa semana, boa tarde, eu enviei pelo Facebook, né, eu enviei o endereço, né, do link, né, o link da sala do YouTube para assistir. Então, nós vamos depois reproduzir, né, a aula, fazer alguns cortes, etc., e verificar. O professor, então, Alejandro Siminov, ele já foi nosso convidado para falar sobre a política externa do atual governo argentino e para fazer uma comparação com a política externa do México, né, do governo Obrador e Martínez. Muito bem. O professor Alejandro Siminov é doutor em Relações Internacionais pela Universidade Nacional de La Plata, UNLP. Professor ordinário de História Geral, né, 6, da Faculdade de Ciências Humanas e de Educação, a UNLP, da Universidade Nacional de La Plata. Professor de Política Externa, né, argentino, na Faculdade de Direito e Ciências Políticas, na Universidade Católica de La Plata, UCALP, né, Universidade Católica de La Plata, professor do mestrado em Relações Internacionais e do doutorado em Relações Internacionais da mesma universidade. Ele ministrou cursos de pós-graduação na Universidade de Viña del Mar, no Chile, e na Universidade Nacional de Tucumã, na Universidade de Buenos Aires, na Universidade Estadual Paulista, a nossa, né, a Unesp, Brasil, e na Universidade de São Paulo, a USP, Brasil. Na Universidade Católica de Santa Fé,
e na Universidade Nacional de Rosário, onde leciona meu amigo Marcelo Bujo. Não, ele não leciona lá, mas ele vive em Rosário. É isso. Ele também é professor visitante no Instituto Nacional de Serviços de Relações Exteriores. É coordenador do Centro de Reflexão sobre Política Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nacional de La Plata e pesquisador do Instituto de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais da Universidade de La Plata, Nacional de La Plata, CONCE. Publicou inúmeros artigos e livros, entre os quais Los Dilemas de la Autonomia, La Política Exterior de Arthur Elias, 1963-1966, é um presidente do período da União Cívica Radical, né, que acaba sendo deposto, né, a um golpe, de 63 a 66. Buenos Aires, Grupo Editor Latino-Americano, 2007. Teorias em Movimento, Los Orígenes Disciplinares da Política Externa e suas Interpretações Históricas, Rosário, Pró-História, 2012. Compilador de La Argentina e el Mundo, né, ante o bicentenário da Revolução, né, compilador e organizador, né, ante o bicentenário da Revolução de Maio. Revolução de Maio é de 1810, né, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia eram uma unidade só, né, era um vice-reinado, né, do Prata, e aí houve o início do processo de independência, né, Cisneiro, né, nós temos aí a deposição do vice, do governante, do governador do vice-reinado, e temos aí o início do processo de independência da América Espanhola. La Plata, editor da Universidade Nacional de La Plata. É de 2010. Integração e cooperação, uma releitura da teoria da autonomia, junto com o professor José Bricênio, que é o professor que nós tivemos em contato para organizar esse evento sobre a política externa argentina e a política externa mexicana nesses dois últimos, nos governos atuais. Não é? Buenos Aires, 2015. Muito bem, o resumo da fala do professor Dr. Alejandro Siminov. O objetivo desta aula, dessa palestra, né, que você colocou palestra, mas é a aula, fazer uma análise dos processos globais que constituem o nosso tempo e que se desenvolveram desde a crise de 1973 até as consequências daquela corrida, quando? Em 2008. Então, 1973, né, o choque do petróleo, em 1973 nós temos já a questão toda do dólar, da desvalorização, e 2008, né, o Lehman, né, a quebra do Lehman e a crise, né, o estouro da bolha imobiliária, etc. E tal. Em que, longe de inaugurar um novo rumo ao que o Ocidente vinha percorrendo, vinha trilhando, desde os anos 70, e de sua pretensão de universalização após o fim da Guerra Fria, que a Guerra Fria termina em 1991, a queda do Muro de Berlim em 1989, foi visível o aprofundamento do projeto da Tríade, Estados Unidos, Europa e Japão, mais o surgimento da China, né, que estabelece novas questões sobre como o sistema internacional será moldado. Então, a questão aí do surgimento da China, né, e do projeto da Tríade, não foi aprofundado, né, que seriam os Estados Unidos, Europa e Japão. A Europa já, a partir da década de 90, como surgindo como União Europeia e o uso, né, a utilização do euro. E o Japão como uma potência que parecia que ia superar até mesmo os Estados Unidos. Tudo bem? Então, o Sudeste Asiático que nós vimos na aula da semana passada. Então, com a palavra, com muito prazer, é muito bom estar aqui com o professor Alejandro Siminov, que nós conversamos antes, apesar dessa situação terrível que o Brasil e a Argentina estão vivendo, né? Com a palavra, o professor Alejandro Siminov, nós temos um grande prazer de ouvi-lo
e do senhor apresentar a sua aula aqui conosco na Universidade Estadual e Federal do Ceará, a Universidade aqui Estadual Paulista, a Unesp, e todos que estiverem aqui, alunos de outros cursos, Serviço Social, Relações Internacionais, da UFRJ, que nós vimos semana passada, todos aqui presentes. É muito bom nós estarmos aqui juntos para essa aula do professor Siminov. Bueno, gracias Augusto por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. El objetivo de esta charla es fundamentalmente hacer un análisis general sobre los aspectos más relevantes, digamos, y que tienen que ver con la conformación, digamos, del orden internacional, ¿no es cierto? Y cómo las crisis económicas, en cierta medida, fueron marcando las pautas. Obviamente que una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es hasta dónde deberíamos retroceder para poder entender el surgimiento del mundo actual. Y en ese sentido, digamos, tenemos, me parece una primera cuestión que nos parece importante, que es precisamente ubicar la crisis de 1973 como el punto inicial de este recorrido. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que nuestro mundo fue moldeado, el mundo que hoy vivimos, fue moldeado por esa crisis. Y no es, cuestión que no es la primera crisis, digamos, no es la primera crisis que va a moldear un mundo o va a dar forma, digamos, a un orden internacional. Recordemos que 100 años antes de esa crisis, en 1873, tuvo lugar otra crisis económica, que fue la que impulsó a los países europeos a dividirse el mundo en áreas de influencia y dando origen a la era imperial europea hasta la Primera Guerra Mundial. Y como la crisis de 1929, generando el ascenso del nazismo en la Alemania, fue propulsora de la ruptura del orden de posguerra, como así también del inicio de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, la crisis del 73 también es importante porque marca un momento de quiebre, ¿sí?, de la hegemonía norteamericana, digamos, ¿no? En el sentido de que hay muchos autores que indicaban para esos momentos, ¿sí?, cierta debilidad o cierta tensión entre la capacidad económica de los Estados Unidos y su capacidad de liderazgo. Y esto repercutía, obviamente, en esa capacidad de dominio, ¿no es cierto? Y próxima ahora, Augusto. No, a ver, otra más. Próxima. No. Más atrás. Vuelvo para atrás, por favor. ¿Otra? Ah, no, está bien. No, déjelo ahí. Déjela en la anterior. La anterior, Augusto. No, si no, dejémoslo sin filminas para que no se vuelva tan complicado. Lo que tenemos entonces es que la crisis de 1973 va a desarticular al mundo de posguerra, ya que liquidó la universalización del estado de bienestar y la estructura de poder y los tres bloques que conformaban el mundo: el bloque occidental, el bloque socialista y el tercer mundo. Explica, digamos, el ascenso de la nueva derecha en el primer mundo, con sus recetas políticas y económicas y culturales que dinamitaron los contratos sociales de posguerra. ¿Cuál es el slide? ¿Cuál es la que no, está bien, déjelo porque si no va a ser más complicado. Prefiero hablarlo y después, cuanto mucho, después vemos. ¿Sí? Las reformas en el bloque socialista con distintos resultados. La perestroika, que reconfiguró la URSS y su mundo circundante, llegando a su posterior colapso. Las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping en China, con mucha más perdurabilidad.
En el caso del mundo periférico, sus modelos de crecimiento, algunos prooccidentales, otros prosoviéticos, otros de naturaleza desarrollista, sufrieron alteraciones y cambios, y en algunos lugares de esa periferia, como en el oriente, apareció lo que Hobsbawm denominó la tercera oleada revolucionaria del siglo XX con el Islam político y la revolución iraní. En ese sentido, y en otras latitudes del tercer mundo, como el caso de América Latina, se inició un proceso de democratización donde además fue acompañado por un proceso de alejamiento progresivo de las políticas desarrollistas que se habían iniciado en la segunda mitad del siglo XX. La desaparición de la URSS puso fin al mundo bipolar y se inició una segunda oleada democratizadora de mercado, como había ocurrido en América Latina, sobre todo en las antiguas sociedades socialistas. Pero la mayor apertura de la economía no alejó a las crisis, sino que se sucedieron con cierta regularidad desde la periferia, siendo el punto culminante la que tuvo lugar en 2007. Eso, como sabemos, según Stiglitz, existieron más de 150 crisis económicas a nivel global, ¿no es cierto? Aunque el shock inicial del colapso del mundo bipolar le permitió alentar políticas de tipo unipolar a Washington y de extensión de las estrategias neoliberales, comenzó a generar resistencia en diversos planos, como se observa en la falta de acuerdo con respecto al consenso, a las reformas en el consenso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la proliferación de propuestas alternativas en diversos lugares del globo, como son los casos de los gobiernos latinoamericanos durante los primeros momentos del nuevo milenio. Pero la crisis financiera del 2007, cuyo epicentro fue precisamente los Estados Unidos, marcaron inicialmente un cambio, ya que los recursos no fluyeron de sur a norte, como había ocurrido en prácticamente todas las crisis que tuvieron lugar desde los años 80 en adelante, sino desde las propias sociedades desarrolladas al núcleo financiero. Y esto inmediatamente se extendió también al conjunto de Europa. Básicamente, desde el fin de la confrontación bipolar, Washington ha pretendido erigir un orden unipolar, que solo tuvo cierta eficacia durante un breve periodo en los inicios de los años 90. Pero el mundo se reveló un lugar muy caótico con nuevas amenazas, estados bandidos, competidores potencialmente compatibles, que le impiden cumplir con esos deseos, pero tampoco aún hoy esta situación aparece definida hacia el multipolarismo que reclaman muchísimos otros estados. Lejos de aparecer en un horizonte estable y duradero, el sistema internacional no constituyó un orden o régimen, sino que nos quedó claro que estamos frente a una larga transición. La estructura instaurada por el Reaganomics sigue aún hoy vigente. La economía norteamericana posee un déficit presupuestario y comercial que hasta ahora había sido financiado por la compra de bonos de tesoro por parte de Japón en los 80 y desde principios de los 90, y por China después, y también por fondos de inversión que fueron el sector más afectado por la crisis iniciada en 2007. Parte del déficit es producto del gasto de defensa. Este llegó a representar el 46% de los gastos totales a nivel mundial en ese rubro, pero Washington solamente cuenta con un 25% del Producto Bruto Mundial, con una notoria falta de competitividad. Esta divergencia entre la dimensión de su economía y el gasto militar es central para entender lo que ocurre. El crecimiento de ese gasto permitió simular la caída total por la virtual desaparición del gasto social que puso a los deseos de Washington frente a una situación delicada. A pesar de estar cerrando los frentes abiertos en Afganistán y en Irak, producto de las políticas de los últimos tiempos de confrontación bipolar, más las de la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre, los costos de aquellos han sido elevados para la economía norteamericana, aunque la mutación del conflicto hizo posible un alejamiento de ese tablero geopolítico. Los restos de los jugadores del escenario mundial tampoco salieron indemnes de la crisis del 2008,
ya que la situación europea y los mercados emergentes de la periferia no parecen ser tampoco no parecen estar pasando una situación favorable. Y muchos de esos fondos, digamos, que no tendrán tanta movilidad y no llegarán para abonar el crecimiento como se hizo hasta ahora. La gran incógnita representa a China, un país que decididamente avanza hacia el punto más alto de la pirámide de poder mundial. Mucho de su asombroso crecimiento actual está dado por las actuales condiciones de la economía mundial y la estadounidense en particular. Los capitales llegan a sus costas para promover la producción industrial sostenida por el uso de mano de obra intensiva y sumamente barata, que encuentra su mercado por la pérdida de competitividad norteamericana y allí su principal destino exportador. De este contexto bilateral, de este comercio bilateral, ampliamente favorable a Beijing, le permite a estos garantizar generosamente la compra de bonos del Tesoro norteamericano que ayudan a financiar su déficit. Si bien esta crisis afectó en un primer momento las economías desarrolladas de Estados Unidos y Europa, luego de cierto reposicionamiento, también las economías emergentes, digamos, la padecieron. Y en ese sentido, digamos, ¿cuáles son los motivos o por qué esto está ocurriendo? A pesar de que cada vez resulta más claro que la búsqueda de la profecía de Franklin Fukuyama sobre el fin de la historia, como producto de la extensión de la democracia y el libre mercado como parámetros de un mundo sin conflictos, estuvo lejos de cumplirse. No son pocos los autores, incluso algunos que se encuentran dentro de la orientación neoliberal, que sostienen que la imposición de una única opción sustentada en la profundización de la liberalización y la globalización como promotora de paz y progreso estaría llegando a su fin. La organización de la economía mundial de la posguerra fría provocó exclusión social, generó opciones políticas irracionales que a su vez, en vez de solucionar, potenciaron los problemas. Los estados se mostraron vulnerables ante una economía que tiene un aspecto virtual, fantasmal, y que no se detiene ni temporal ni espacialmente, ya que funciona las 24 horas del día y no reconoce fronteras. Como lo dijo Ignacio Ramonet, nuestro mundo, lejos del espejismo neoliberal y poshistórico, se volvió complejo y más peligroso, y esas características son peores en el sur. El principal problema que detentó ese espejismo fue que no se constituyó un orden mundial, porque no existió una unidad política o un conjunto de ellas que dirigieran el sistema y ejercieran su hegemonía. Como claramente apuntó Giovanni Arrighi, un Estado dominante ejerce una función hegemónica si dirige el sistema de Estados en la dirección deseada, y ello se percibe como la protección del bienestar general. Este tipo de liderazgo es el que hace hegemónico al Estado dominante. Esta situación hizo muy difícil ser pensada, ya que en realidad existió una disputa entre las élites globales por establecer un diseño que osciló entre un modelo de características unipolares y otros multipolares. Además, el principal actor del sistema, Estados Unidos, como dijera Stephen Wolf en El infierno de las buenas intenciones, actuó como si la historia estuviese de su lado y pensó como que con su accionar no se iban a desencadenar oposiciones. Para no remontarnos a los años 90, un buen punto para comenzar esta cuestión puede ser el fracaso de la cumbre de la OMC en 2003, donde se rechazó la propuesta del OMC Plus, es decir, una nueva agenda económica internacional impulsada fundamentalmente por los países del G8 y miembros de la tríada Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, que consistía en la ampliación de la comercialización y la incorporación de normas referidas a la competencia, movimiento de capitales, propiedad intelectual, desregulación laboral, inversiones y cooperación en rubros como energía y medio ambiente. Claramente esta agenda marcó el cenit de la oleada liberal de la posguerra fría, en donde claramente el avance del poder transnacional sobre el estatal fue lo que marcó esta fase. Esa profundización del modelo neoliberal tuvo un freno por parte del llamado G22 Plus, que trabó aquellas intenciones en el marco de esa conferencia de Cancún. Esta situación fue reajustada e impulsó a la ampliación de lo que había sido hasta ese momento el Consorcio Internacional Global, el G8,
con la revitalización durante el fines de mandato de George W. Bush del G20 en un intento de sumar a los emergentes al nuevo contexto global. Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido en el G8, el G20 no tuvo el mismo nivel de homogeneidad y por ende fue más difícil establecer políticas comunes. Por ello, la administración de Obama complementó esta estrategia con otra más, la reconstrucción de la agenda OMC Plus a través de la promoción de los tratados transpacífico y transatlánticos, que buscaban imponer los temas bloqueados en Cancún. Los nuevos principios fueron promovidos por parte del demócrata a través de una estrategia de pinza de cangrejo sobre Beijing, como lo denominó el economista Matthew Cooper, con el objetivo de controlar y fijar las reglas del comercio y las inversiones. Ante esta situación, las élites sudamericanas tuvieron un cambio de posición en torno al año 2010, y en ello fue importante el rol de algunas organizaciones empresariales como la FIAEPS. La amenaza de que aquellos acuerdos cerrasen el acceso a fuentes occidentales de inversiones si no se aceptaban los criterios del OMC Plus llevó a apoyar estas políticas. Por otra parte, se evidenciaron problemas estratégicos con implicancias económicas. La decisión norteamericana de poner bajo su lógica las áreas de mayores recursos petroleros y gasíferos produjeron una erogación presupuestaria sin precedentes que significó que durante el mandato de G.W. Bush la suba del endeudamiento de la economía norteamericana fuese sumamente significativa. La segunda cuestión fue la emergencia de China, estimulada por la demanda del consumo norteamericano y cuyo consenso significó un problema estratégico, ya que a diferencia de Japón, su antiguo proveedor, no estaba subordinado a los Estados Unidos, promoviendo lo que Arrighi denominó bifurcación. La elevada tasa de crecimiento económico se produjo gracias al comercio exterior y superávit comercial, que le permitió invertir esos excedentes en los Estados Unidos comprando bonos. Washington conseguía así mercaderías baratas por un lado y la promoción del sistema financiero por otro, para poder garantizar el nivel de consumo a costa del ascenso del endeudamiento privado norteamericano. Por otro lado, y desde el comienzo del nuevo milenio, se observó con mayor claridad la crisis de legitimidad del orden neoliberal, que entre otros factores permitió la formación del llamado ciclo progresista en nuestra región. Pero ello no se detuvo allí, ya que en la crisis del 2008, el deterioro de los niveles de vida en los países del primer mundo generaron reacciones antisistémicas de alcance global. Dentro de estas opciones tenemos la aparición de Trump, el resurgimiento del Le Pen en Francia o diversos movimientos de extrema derecha en Europa Central y Oriental. La llegada del magnate norteamericano a la Casa Blanca podemos intentarla como una vuelta de tuerca del programa para el nuevo siglo americano, aunque en una situación más compleja para Washington. Michael Anton, el influyente portavoz y consejero adjunto de Seguridad Nacional de la administración de Trump, sostuvo que el establishment norteamericano pensó que podría tener un sistema más o menos integrado de la OCDE o el Club de Naciones Ricas y hacer que funcione en todas partes. Eso nunca fue posible y aún no lo es. El orden internacional liberal es mejor llamarlo orden liberal de los países ricos, o si lo prefieren en la jerga de política exterior, orden liberal de funcionamiento básico. E interpretó que esta construcción, llevada adelante por las élites norteamericanas, era una cuestión muy grande para nuestros estómagos y dientes, y una confusión de ideologías e intereses. Sin embargo, esa expansión no era necesaria para los intereses estadounidenses, la paz, la prosperidad y el prestigio. En ese sentido, Trump bloqueó el funcionamiento de la OMC, que fue otro de los pilares del funcionamiento económico liberal y desató una guerra comercial con China. Esa conjunción pone a ese organismo multilateral frente a un dilema, porque un acuerdo de cómo responda ante la disputa comercial con China dependería de su futuro. La crisis de ese orden también fue percibida por autores neoinstitucionalistas liberales, como el caso de John Inkenberry, quien señaló que para revertirla sería necesario ampliar la tríada de los 90, cuestión a la cual el G20 respondería, y reconfigurar su propósito social, al hacer compatible la apertura y el crecimiento del comercio con la seguridad económica, la estabilidad del empleo y la mejora de la calidad de vida. Aspectos muy demorados de la promoción de la agenda OMC Plus. En este contexto, la Unión Europea inició una forma de reconstrucción de la tríada sin los Estados Unidos
ya que y a partir de una serie de tratados de libre comercio, como el firmado con Japón, el acuerdo económico y comercial con Canadá, y en ese sentido también debíamos incorporar el acuerdo con el Mercosur. Ahora bien, esta forma de reconstrucción de la tríada posee problemas, ya que la propia Unión Europea viene atravesando una crisis como polo económico desde 2008. Por otra parte, los países participantes en las negociaciones del Tratado Transpacífico decidieron también continuar sin Washington, constituyendo el Tratado Internacional Progresivo de Asociación Transpacífico, o TTP-11. Y además, otra alternativa se está concretando la promoción por parte de China de la RCEP, o Asociación Económica Integral Regional, que fue firmada en noviembre de 2019. Esa es la respuesta china al modelo de gobernanza global, que tiene diferencias marcadas con el modelo que se impulsa de los países centrales tradicionales, donde se respeta el rol del Estado, por ejemplo. Por ello, el gobierno chino, si bien promociona el libre comercio a nivel global, es mucho más estatista que su contraparte occidental. Y además hay una fuerte apuesta a la inversión estatal, como se evidencia en la nueva ruta de la seda. El Estado chino está invirtiendo en infraestructura para garantizar su provisión de energía y materias primas, y a su vez, para que esos caminos puedan garantizar la llegada de su producción industrial, al margen de retocar los cimientos básicos que fundamentaron su crecimiento. La gestión de Donald Trump presenta algunos rasgos aislacionistas, como podría refrendarse la retirada de Siria, donde Washington jugó a favor de intereses de dos socios menores de la región, como Arabia Saudita e Israel, y el incremento de la presión sobre el régimen venezolano, donde mezclan necesidades energéticas con ideas de patrio trasero. En un único plano donde sus pretensiones globales continúan intactas es en el plano de la desnuclearización, donde las presiones sobre Corea del Norte e Irán continúan ejerciéndose, ya que la posesión de tecnologías nucleares termina siendo un pilar fundamental de la distribución de poder global, como lo dijera Juan Carlos Puig. Pero el ascenso de Trump, ha debilitado el núcleo neoliberal occidental, no porque pretenda un camino distinto de desarrollo, sino por la impugnación de sus características multilaterales a favor de otras de tipo más bilateral. La derrota de Donald Trump en las últimas elecciones a presidentes a mano de Joe Biden nos lleva a preguntarnos sobre cómo serán las relaciones que Estados Unidos llevará adelante. En ese sentido, ha sido muy gráfico, Stephen Wolf, que cuando todavía Biden no había asumido, tituleó lo siguiente: a medida que el equipo de política exterior de Biden toma forma, uno espera que haya aprendido de los errores de los últimos 4 años, pero también de los igualmente grandes errores cometidos en los 25 anteriores. En ese sentido, me parece que hay algunas señales, que tienden a estar en tensión entre estas dos cuestiones. Es decir, ¿qué es lo que Stephen Wolf reclama? Que no solamente haya una recuperación, del camino, el enlargamiento del camino llevado adelante por Trump, sino sobre todo también una revisión de aquellos aspectos que llevaron a lo que Wolf entiende, a una política exterior norteamericana no muy adecuada a sus intereses, ¿no es cierto? Es decir, Wolf señala que hay una especie de creencia casi mesiánica por parte de las élites norteamericanas en que los países van a converger en el modelo de gobierno democrático y mercados competitivos que promociona Washington, ¿no? Y en ese sentido, y dice lo siguiente con respecto a eso, ¿no? Que tanto republicanos como demócratas adoptaron una gran estrategia de hegemonía liberal. Estados Unidos ya no usaría su poder, como solía hacerlo en el pasado, para proteger su propio territorio y mantener el equilibrio de poder en algunas regiones claves. Ahora Estados Unidos usaría su posición privilegiada para expandir el orden liberal a todos los rincones del mundo, pacíficamente si es posible, pero si es necesario también por la fuerza. En ese sentido, eso también es una de las cuestiones que impugna
impugna Wolf y que está en debate en los Estados Unidos, sobre todo a partir de algunas iniciativas de Biden que van en las dos direcciones, ¿no? Tanto en la dirección de buscar un alejamiento del paradigma que privilegió, digamos, Donald Trump, como así también, digamos, y afirmar un poco el camino, digamos, que se había, de hecho, la designación del secretario de Estado, Antony Blinken, digamos, es una confirmación, por decirlo de alguna manera, de las tendencias que los Estados Unidos venían desarrollando hace los últimos 25 años. No menos cierto es que importantes grupos del Partido Demócrata, digamos, ejercen una presión significativa para que existan cambios realmente importantes en lo que los Estados Unidos debieran hacer con el mundo para poder salir definitivamente de la crisis en la que nos encontramos, la cual se halla además también, digamos, la cual también se halla inmersa producto de una crisis que, si bien no es económica, es de naturaleza sanitaria y que es necesario prestarle atención, como es la crisis que estamos padeciendo del COVID. Aquí habrá que ser también muy, digamos, en este momento, digamos, siempre hay que ser demasiado, hay que ser precavidos, sobre todo en el sentido de que podamos analizar efectivamente cómo la epidemia del COVID puede afectar el sistema internacional. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, digamos, ¿qué cuestiones, digamos, que el COVID imponga en la agenda, como por ejemplo una tendencia contrastante entre el aumento de las capacidades estatales, por un lado, que contradecirían un poco el modelo llevado adelante desde el fin de la Guerra Fría, digamos, por un lado, como a su vez, digamos, otra tendencia que también es muy marcada, que es la mayor dependencia de los ciudadanos de insumos electrónicos y de Internet, que vuelven a la vida de la gente mucho más dependiente de los aspectos virtuales, digamos, ¿no? Y que serían dos tendencias que en principio parecerían como contrastantes, ¿no? Para finalizar, el amplio espectro del mundo académico, digamos, realistas como Walsh, neotradicionalistas como Inkeberry, neoconservadores como Anton, neomarxistas como Arrighi, coinciden en que existe una crisis importante, digamos, del orden internacional y, digamos, que se pretendió inaugurar tras el fin de la Guerra Fría. Y en ese sentido nos parece importante rescatar lo siguiente, que el mundo es un lugar complejo al que debemos entender, con un análisis riguroso que nos permita determinar cuál es su estado real, alejando de la superficialidad reinante y buscando apuntalar esquemas que refuercen las capacidades para superar nuestra condición periférica, para superar nuestra condición periférica y que redunde en la construcción de una sociedad más libre, más justa e inclusiva. Muchas gracias. Bom, Fábio, você, Alejandro, Fábio hace o comentário em português, você entende, não? E depois abrimos para as questões, as perguntas. Muito obrigado, Alejandro, pela sua conferência. E excelente. Eu fiz peguei muitas anotações ouvindo você falar. E concordo com muitas das coisas que você apresentou com a sua teoria. Realmente eu acho também que a crise de 1973 é uma crise muito importante, estratégica, fundamental para entender a origem da nova ordem mundial. E todas as etapas que levaram até a situação atual.
quer dizer, a década de 70, a crise da ordem bipolar, a busca de novos atores para pensar um novo arranjo internacional na década de 80, o fim da União Soviética e a década de 90. Eu acho que realmente a sua teoria apresenta muitos elementos para refletir. Eu destacaria na sua teoria, pode ser também um comentário, mas também uma pergunta para você. A 1973 pode ser pensado como uma etapa muito importante na radicalização do conflito de classe também na sociedade ocidental. Estou pensando, por exemplo, em todos os movimentos sociais, radicais, até terroristas que marcaram a década de 70. Tem um peso na radicalização do conflito, eu penso bastante no meu país, na Itália. Essa é uma primeira reflexão. Segunda reflexão, aqui eu concordo totalmente com você, o surgimento, a partir de 73, de uma nova direita. Uma nova direita, uma direita liberal, conservadora, que tenta de combinar um modelo econômico neoliberal com uma praxe política conservadora e autoritária. Se a gente quiser realmente explicar um pouco a natureza da direita atual, da direita atual, realmente a década de 70 e o 73 é muito, muito importante. Eu concordo com você sobre essa sua leitura da relação entre a crise de 73 e o surgimento de uma direita neoliberal. É, então, muito importante pensar isso na década de 80, quando esta direita neoliberal se manifesta nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora já se manifestou nas ditaduras da América Latina. Então, também tem esta outra reflexão que eu estou fazendo e que eu convido você também, se puder, você fazer um comentário sobre isso. A questão também da relação entre a crise de 73 e as ditaduras na América Latina. Por exemplo, a ditadura de Pinochet já contém elementos de neoliberalismo junto com uma praxe autoritária, a meu ver. Então, realmente, concordo que a crise de 73 ajuda a explicar muito isso, tudo isso. Tentar de dar uma explicação desta combinação de neoliberalismo, conservadorismo e autoritarismo. Depois, outros elementos que eu acho muito interessante da sua teoria, a fraqueza das organizações supranacionais em pensar uma nova ordem, em orientar para uma nova ordem. Elas continuam ficando sob controle dos Estados Unidos. E é uma coisa que acho muito importante, gostaria de que você pudesse fazer mais comentários, o papel da China. Eu concordo totalmente com você. Esta é uma época fundamental para entender a China atual.
O modelo de desenvolvimento chinês, você aqui realmente apresenta uma reflexão fundamental. O modelo de desenvolvimento chinês, misturando ditadura de partido único com abertura de mercado, ganha muita força a partir de 73, no final da década de 70. Isso é possível observar na Europa também. A Europa do final da década de 70 é invadida já do Made in China. É como você falou, dessa produção assim, com custo barato, de mão de obra, sem direitos. A Europa da década de 70, que chegou a um nível avançado de conquistas sociais e de direitos, pela luta também da classe trabalhadora e das relações entre Estado, mundo empresarial e classe trabalhadora, realmente você vê como o mercado europeu, eu penso mais naquele italiano que conheço melhor, foi já invadido por uma produção made in China, de roupa assim, e outros tipos de produtos de qualidade razoável, baixa razoável, um baixo custo de mão de obra e um valor acessível de mercado. Então, realmente, essa me parece que você apresenta realmente um grande ponto de destaque da sua teoria. E depois, concordo com você que dali se abre um caminho que chega até hoje, realmente, inclusive, leva todos os países a fazer novos acordos, novos arranjos, a década de 80, a década de 90, todos os tratados comerciais, as novas alianças, a comunidade europeia, o mercado comum, as alianças entre países da América Latina, a busca de novos arranjos, a entrada de novos atores, assim. Mas, enfim, então eu destacaria esses três elementos que me parecem, pelo menos na minha opinião, fundamentais da sua análise. Primeiro, a crise, ela realmente é estratégica. É realmente fundamental. É um marco fundamental. Qual o impacto desta crise também naquela época de grande avanço da classe trabalhadora no mundo ocidental? Digamos assim, na radicalização do conflito e, ao mesmo tempo, é isso que me interessa entender, porque uma vez que o conflito chega no ápice, pelo menos de acordo com as teorias marxistas, realmente parece que o capital está em crise. Daí inicia aquela caída que leva depois a década de 80, com as políticas neoliberais na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas eu lembro na Itália, a Fiat italiana, em 1980, inicia já este processo neoliberal, demitindo um monte de trabalhadores. Então, já inicia um novo ciclo, já a partir da década de 80. Entende, então, a 73 como algo que, um marco estratégico para entender uma radicalização do conflito, mas também digamos assim, a crise desse conflito, que leva até a década de 80. Então, isso me parece, pelo menos essa é a minha leitura da sua apresentação. Pois, então, nisso, a questão da nova direita, que é muito importante, e o novo papel da China. São três elementos que eu destacaria na sua apresentação. Esse, então, é o meu comentário. Se você quiser já responder sobre isso, ou quer também outros comentários, como você quiser, como você achar melhor.
Sí, como Augusto diga, si... Sí, no, como usted quiera, es muy complejo, son tres cuestiones, ¿no? La crisis, nueva derecha y la China, ¿no? de China. Bien. Primeiro, Fábio, muito obrigado por seus comentários. Eu sempre recordo no texto de Hoffman do século XX, que ele diz da crise de 73 que foi uma crise que inicialmente foi infravalorada, ¿no? Mas que não foi tomada en su real dimensión. Y porque, como usted dijo, sí, yo coincido que es fuertemente estructural. Es una crisis que es como la crisis del 29, puso de cabeza, dio vuelta al cómo pensar la economía, ¿no? En la 29, de la economía clásica al keynesianismo, y aquí se dejó de lado el keynesianismo y empezó esta hegemonía neoliberal, ¿no es cierto?, en el manejo de la economía. Y creo que obedece, digamos, y que está muy relacionado eso también a la reacción de los grupos, digamos, de las élites, fundamentalmente, que veían en la radicalización, sobre todo de los años 60, digamos, una amenaza, ¿no? Ahí hay un texto, que es un texto muy viejo, pero que a mí siempre me gustó mucho, y de hecho se lo doy a mis alumnos en siglo XX, que es el texto de Finkielkraut sobre la nueva derecha, Alain Finkielkraut, que se llama Utopía y Revancha, que es muy interesante porque precisamente plantea cómo esos sectores, digamos, que se vieron amenazados en los 60 por el pacifismo, el hipismo, la impugnación de la idea de familia, del estado de bienestar, digamos, ¿sí?, terminan planteando, digamos, lo que Finkielkraut llama un New Deal al revés. Porque en realidad, digamos, es un proceso, digamos, de largo aliento, por decirlo de alguna manera, que lleva, digamos, a partir claramente desde la asunción de Reagan, digamos, en adelante, a la liquidación, digamos, de ese estado de bienestar. Y en algunos casos con complicidades, digamos, incluso dentro de los propios sectores trabajadores, digamos, que aceptaron esa forma de liberalización, ¿no? Obviamente ahí también es muy importante las propias transformaciones en la clase obrera, el crecimiento del sector servicios por sobre el sector obrero, ¿no? El cuello blanco sobre el cuello azul, digamos, ¿no? El blue collar. Digamos, ahí hay un montón de cuestiones que me parece que... Y además también el cambio de posición incluso de la clase obrera, ¿no? Donde los obreros terminan votando opciones conservadoras, como ocurre en la Inglaterra de Thatcher, digamos, a pesar de el contrasentido que significaba votar a un gobierno que les quitaba derechos, digamos, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay cuestiones que no pueden verse, digamos, en una relación directa en términos materiales, sino que también ahí hay una cuestión cultural que me parece que ahí está más arraigada, digamos, y que tal vez tenga que ver con los 60, digamos, ¿no? Con toda la cultura de los 60, pero eso no lo tengo muy en claro, pero sí veo que ahí hay algo que hace ruido, digamos, ¿no? En ese sentido. Y obviamente, como dijo bien Fabio, las dictaduras, ahí con las dictaduras tenemos si son una especie de avance, digamos, de esa cuestión, o una rémora, digamos, de lo que todavía no había muerto de la fase anterior, ¿no es cierto? Y ahí también es interesante lo que plantea Harvey, ¿no? Cuando dice que la primera experiencia neoliberal no fue ni en Thatcher, no fue Reagan, sino que fue Pinochet, ¿no? Aunque a mí eso siempre me genera alguna duda, ya le digo, porque yo nunca tengo muy en claro eso, digamos, si las dictaduras, digamos, si las propuestas económicas de la dictadura obedecían a la novedad de la escuela de Chicago o en realidad a pautas más antiguas, digamos, a cierta reminiscencia del siglo XIX, ¿no? Aunque, bueno, obviamente, digamos, tanto en el caso de Chile o en el caso de la Argentina con Martínez de Hoz, fueron formados por la Escuela de Chicago, ¿no es cierto? Pero ahí, más allá de los instrumentadores, creo que ahí también hay una cuestión de concepción política de los militares, digamos, y en eso tiendo a pensar que está más vinculado con el pasado, ¿no? No en vano... hasta que gobiernos como los del primer mundo de Thatcher o Reagan llegasen las ideas neoliberales, también es cierto que no era extraño que se llamaba fascismo de mercado, digamos,
una de las definiciones sucedáneas que tenían las políticas económicas neoliberales, ¿no es cierto? Y obviamente que la formación también de la nueva derecha, digamos, como un fenómeno permanente y yo diría incluso en constante radicalización, ¿no es cierto? Porque eso también es otra cosa que me parece importante tener en cuenta, digamos, cómo hay un desplazamiento, digamos, cada vez más notorio, digamos, hacia la extrema derecha, digamos, ¿no? Y en eso, yo creo que, digamos, tendríamos que volver a repasar mucho los años 30. Me parece que esta época se parece mucho a los años 30. Que el nivel de, digamos, los debates políticos y las cuestiones económicas que están presentes, digamos, están muy relacionadas con lo que acontece allí, ¿no es cierto? Sobre todo para no volver a transitar ese camino, ¿no es cierto? Que sabemos cómo fue y cómo terminó. Y con respecto a China, ¿no? Lo que vos planteabas, digamos, del ascenso de China. Es cierto que, digamos, y eso tiene que ver también porque la crisis del 73 es un poco nodal, porque no solamente afecta al mundo, al primer mundo, sino al mundo socialista, ¿no es cierto? Y cómo ahí, digamos, la dirigencia que desplaza, digamos, a la viuda de Mao y a la banda de los 5, digamos, la banda de los 4, digamos, Deng Xiaoping y compañía, lo hicieron sobre la base de un proyecto, digamos, de perestroika antes de la perestroika, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Que además también eso también es interesante, ¿no? El hecho de que el conocimiento de lo que ocurría en China era desconocido, digamos, ¿no? Digamos, no había un conocimiento casi nulo, digamos, ¿no? Con respecto a eso, a lo que estaba ocurriendo allí, y que solo empezó a ganar un poco de visibilidad a partir de la perestroika, ¿no? Eso también es una cosa que siempre me ha parecido interesante, ¿no? Y en donde, y que yo creo que ahí hay una cuestión, digamos, importante con la cual China puede seducir y seduce a los países del tercer mundo. No solamente porque, a diferencia de lo que ocurre con las potencias occidentales, puede dar ayuda económica sin condicionalidades, sino que también maneja hábilmente, digamos, y mantiene hábilmente discursos que vienen de la fase maoísta en relaciones internacionales, como los 5 principios de la coexistencia pacífica, que es algo que en la periferia seduce mucho porque obviamente está muy interrelacionado con las ideas del tercer mundo, ¿no? Y a su vez ocultan o lo mantienen un poco más, más moderada, digamos, aunque en realidad también ahí debería que ver mejor, un concepto que los académicos chinos hoy están, alguna parte de la academia china está discutiendo y mucho, que es el concepto de Tianxia, que es un concepto, digamos, digamos, que quiere decir todos bajo el mismo cielo, digamos, que es un criterio de articulación de la sociedad en términos neoconfucianos, y que se sostiene básicamente, digamos, sobre la base de una aceptación de cierta jerarquía. Aunque hay en eso 2 interpretaciones en la academia, una que sostiene esto y que es replicada por muchas fuentes occidentales, como Kissinger, por ejemplo, o otros, ahora no recuerdo el nombre del profesor chino que lo interpreta, pero que lo entiende, digamos, de una manera mucho más matizada, digamos, ¿no? Que le da cierta contextura histórica y que permite también la aceptación de ciertas diversidades y por lo tanto ablanda, por decirlo de alguna manera, esa concepción más rígida, digamos, de jerarquía, de aceptación de jerarquía, ¿no es cierto? Y obviamente, digamos, esa otra cuestión también, ¿no? Digamos, que son la universalización, digamos, de los costos laborales, digamos, ¿no? Es decir, cómo eso nos afecta a todos y, en definitiva, termina redundando en una reducción de la calidad de vida de los trabajadores en líneas generales, ¿no? No solamente en el caso europeo, sino también en los casos, digamos, como los nuestros, digamos, donde hay desarrollos relativos importantes y prácticamente, digamos, es diaria, digamos, la presión sobre la transformación de esas condiciones laborales en función de que hay otros que lo hacen sin ninguno de esos condicionamientos, ¿no es cierto? La universalización del valor, digamos, del costo laboral, digamos, ¿no? Que me parece que ahí hay algo que también, y en donde China obviamente tiene mucho que ver, porque es la que fija el peso por su dimensión, tiene peso gravitatorio, digamos, ¿no es cierto? Y ante lo cual, digamos, también tenemos que pensar formas de respuesta, digamos, ¿no? Porque obviamente nos alegra mucho
la incorporación de 400 o 500 millones de personas al consumo, a un consumo medio y alto, digamos, como ocurre en China, pero que eso no sea a costa de los trabajadores, digamos, de nuestras áreas, nosotros, de nuestras regiones del mundo. Bueno, tem uma pergunta Obrigado. no chat, graças. Adriana Silva Lopes, professor Simon, da crise de 1973 até 2008, temos a novidade da ascensão da China, que é a grande credora norte-americana, a grande credora atual. De fato, este país poderia representar um perigo para os Estados Unidos? Essa pergunta de uma participante aqui da nossa aula. O professor está aí, presente? Ele saiu do grupo, ele saiu. Ele caiu. Bom. Ele caiu, pessoal, ele saiu ou caiu? Acho que deu um problema no internet dele. Tá. Talvez. Vamos então esperar, enquanto isso, né? Eu passei os slides, né, que o professor tinha pedido, mas não sei se foi... Voltou. Então, professor Alejandro Simino, tem uma pergunta, uma questão de uma participante de nosso curso, Adriana da Silva Lopes. Da crise de 1973 até 2008, temos a novidade de ascensão da China, que é uma grande credora, né, norte-americana. De fato, este país poderia representar um perigo para os Estados Unidos e uma situação de conflito acá em Latinoamérica? Essa é uma questão. Eu tenho uma outra questão. Eu passei os slides, a diapositiva, mas sem acompanhar sua charla, desculpe, fui colocando, mas para que tenhamos esse material para as pessoas que do YouTube, nós mesmo temos possibilidade de ver. Eu penso o seguinte, 1973 é um marco, né, do choque do preço do petróleo, em virtude do conflito no Oriente Médio, né? Ali tem as composições, já no Oriente Médio nós temos a Guerra Fria, temos Estados Unidos e União Soviética, não é? E é muito curioso, porque, como vocês disseram, coincide com a ascensão ao poder, a derrubada, a queda, né, do Salvador Allende, e a chegada ao poder em 1973 do Augusto Pinochet. E 3 anos depois, nós temos a ditadura argentina, né, com a queda da Isabelita, né, que vai até 83, e temos aí a Guerra das Malvinas, né, e um ano depois, 82, 83, nós temos a queda da ditadura argentina. É curioso, no Brasil nós temos o governo Ernesto Geisel, que é o período da chamada distensão, né, chamada do pragmatismo ecumênico, pragmático, né, uma política externa, e aí a aproximação com a China. É nesse período, e com o fim da Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã terminou em 75, e 79 chegou ao poder a Thatcher, né? Então tudo isso na década de 70, 79 nós temos a Revolução Iraniana. É curioso, porque os Estados Unidos se aproximam da China, e ao mesmo tempo o Brasil. Não é? Ao mesmo tempo, o Brasil passa a ter relações diplomáticas com a China em plena ditadura militar. Então, é curioso, porque nós temos aí a Guerra Fria, e dentro dessa Guerra Fria, que acontece, por exemplo, em Angola. Angola, nós temos a guerrilha apoiada pela União Soviética e por Cuba, temos a guerrilha apoiada pela China, e temos a guerrilha apoiada pelos Estados Unidos e a África do Sul. Ali temos a Guerra Fria se esquentando, quente.
Quer dizer, a China vai surgindo no meio desse conflito entre os dois, entre Estados Unidos e União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, em 91, né, a perestroika, a glasnost, né, nós temos 89, 91, a China, e com a morte de Mao Tse-tung, que acontece em 76, 1976, nós temos essas mudanças que vocês disseram, que é uma economia com centralização, com planejamento, com partido único, com censura, mas, ao mesmo tempo, algumas áreas, umas 12 áreas, eu não sei se são 12 ou 17 áreas de livre comércio, né? Muito controle. Então, é muito curioso que a China aproveitou da Guerra Fria para ela se inserir e surge, então, hoje em dia, aonde? A China, basicamente, investe demais na Ásia, né? Na África, e investe na Europa e, em último lugar, aqui na América Latina. E quando se trata de investimento, a China nunca pensa em comprar produtos manufaturados. A China pensa em comprar produtos primários ou commodities, né? E nós temos essa situação hoje em dia, essa chamada guerra comercial. Agora, como disse a Adriana nessa pergunta, e eu já conversei, eu já falei aqui que o meu amigo Marcelo Bujo, ele diz assim, como vai terminar esse conflito? Na verdade, talvez termine como na Guerra Fria, onde há áreas de influência. E a área de influência norte-americana é aqui a América Latina, porque nós não temos só a questão da China, nós temos a formação de grandes oligopólios e grandes organismos financeiros, que é aí que está a concentração de poder, né? E não é tanto esse conflito entre China e Estados Unidos, é mais nesse sentido. E a China, de fato, hoje em dia é credora dos Estados Unidos, né? E tem essa política de soft power, né? De pensar, bom, eu mantenho... Apesar de que na aula passada nós vimos que tem um problema com Hong Kong, com Taiwan, com o Tibete e com o Mar Sul da China. Construção ali de ilhas artificiais. A pergunta é a seguinte, no meu entender, desde 73 até 2008, a China, não assumindo uma posição de conflito com os Estados Unidos, ela foi prosperando, de fato. E hoje em dia esse conflito veio à tona. Claro que no bojo disso surge o quê? Como vocês falaram, o chamado neoliberalismo e o chamado radicalismo, populismo de direita, que hoje em dia se consolida. Quer dizer, se nós tínhamos uma direita como Reagan, Thatcher, o Bush pai, hoje em dia isso está onde? Na Hungria, isso está na Turquia, ou isso está no Brasil, isso está bem caracterizado, até na Polônia, né? Em El Salvador, nas Filipinas, né? Nós temos essa situação. E que o Fábio faz essa análise, ele fala assim, bom, onde surge? Com o neoliberalismo, com Augusto Pinochet. Né? Lá com o neoliberalismo surge o quê? Essa direita, que na verdade é uma direita que não é uma direita como hoje em dia, que ainda, entre aspas, respeita o jogo democrático. Né? Então, toda essa discussão do Arrigues, toda essa discussão do Kennedy, essa discussão em torno dos teóricos das relações internacionais, essa discussão em torno do imperialismo, essa discussão entre centro e periferia, que na verdade é um dualismo que deve ser superado. Como fica essa situação dessa ascensão da China como potência e haja vista essa discussão em torno, sei lá, do 5D, essa discussão em torno desse conflito com os Estados Unidos. Aí entrando na vertente da pergunta da querida Adriana que propôs aqui no chat, Adriana Lopes. Eu queria só fazer uma correção. Nós fizemos um debate sobre a política externa argentina do presidente Alberto Fernandes e do presidente López Obrador, o profesor José Briceño. Desculpa. Sí, la primera cuestión con respecto
a la democratización, digamos, si tenía una relación entre democratización y neoliberalismo, bueno, claramente no. De hecho, como dice muy bien Nancy Fraser, ¿no? El neoliberalismo tuvo muchísimas formas, ¿no? Un discurso nacionalista con Thatcher y Reagan, un discurso de extrema derecha, digamos, con los gobernantes de hoy de Europa Oriental. Sin embargo, digamos, no, eso no necesariamente implica, neoliberalismo no implica necesariamente democracia. Eso, y creo que es algo que los chinos lo definieron desde manera muy temprana, ¿sí? Porque estaba claro, digamos, a diferencia de la perestroika, que implicaba una reforma del sistema político, que en el caso chino esa reforma no iba a ocurrir. Y el ejemplo claro de eso fue lo que sucedió en Plaza Tiananmen en 1989. ¿No? Al primer inicio de algún desborde de naturaleza político fue ferozmente reprimido. Por lo tanto, digamos, para los chinos eso no es un problema. Para los chinos. Eso no quiere decir que no sea un problema para nosotros, ¿sí? Pero me parece que ahí no... Después hay otra cuestión, ¿no es cierto?, que me parece importante en lo que planteas, ¿no? Porque creo que desde el 2008 para acá ha habido cambios importantes en la cuestión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque China ha optado por diversificar sus mercados, es decir, su oferta de mercaderías a todo el mundo. Es decir, China se convierte, y creo que la muestra de ello es la ruta de la seda, pretende convertirse en la gran industria global. Ha diversificado sus fuentes de abastecimiento, sobre todo teniendo en cuenta el hecho que si sigue con ese ritmo de crecimiento va a haber déficit de materia energética y de alimentos, y por lo tanto debe diversificar sus fuentes de provisión. Y también ha diversificado, digamos, el uso de sus excedentes, que es funcional a los otros dos puntos. ¿Por qué? Porque hasta ahora los excedentes mayoritariamente iban en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y desde la crisis del 2008 para acá, el destino de esos excedentes van en inversión extranjera. Es decir, China se ha convertido en creo que es el tercero, si yo mal no recuerdo, el tercer actor, digamos, o el tercer estado, digamos, en inversión extranjera directa. Entonces me parece que ahí también hay cambios, digamos, hay ciertos retoques, digamos, del modelo original, por decirlo de alguna manera, que están marcando cuestiones importantes. Y en función de estos tres cambios, es que se ha roto algo que había caracterizado el avance, digamos, o el crecimiento de China en la región, que era cierta triangulación, que si uno lee los textos de los años, digamos, de la primera década del nuevo milenio, cuando se habla de las relaciones América Latina y China, hablan de cierta triangulación, que China miraba también a Estados Unidos, digamos, cuando avanzaba en la región. Bueno, eso es otra cosa que está rota. Y que obviamente eso genera, me parece, la reacción de Estados Unidos. A veces con discursos un poco creíbles, ¿no? Es decir, como pasaba en la administración de Trump, que hablaba que tenían un discurso de tipo antiimperialista para referirse a China, digamos, ¿no? Que es un poco esa contradicción tan cara a los Estados Unidos, y que muy bien reflejara a Ramón Arón cuando decía que eran imperialistas y antiimperialistas en un mismo momento, ¿no es cierto? ¿No? En ese libro, La República Imperial, ¿no es cierto? Parece que ahí... Pero también es cierto que hay otra cuestión, y que tiene que ver con la relevancia de la región para Estados Unidos y para China. Y ahí creo que habría que ver un poco, yo no me acuerdo, yo creo que fue en un reportaje de John Mearsheimer, que dio aquí en la Argentina al diario Perfil. Él decía que la estrategia china era crearle problemas a los Estados Unidos en su área de influencia, que en realidad no quería disputarle el área de influencia, pero hacía esto para poder preservar el área de interés principal de China, que no era una disputa global, sino consolidar su liderazgo en el ASEAN. Mearsheimer tendiendo, digamos, como un autor neorrealista, claramente, ¿no? Y a mí eso me parecía una idea bastante interesante, porque tal vez ahí la cuestión clave, para que entendamos, me parece, es cuál es la pretensión de China. Si es ser cabeza global, o en realidad se conformaría con una cabeza de playa regional. Me parece que ahí está la... Ahora bien,
es cierto que también parecería, si uno mira los números, que hay un desplazamiento de China, digamos, de Estados Unidos de muchos lugares de liderazgo, y que la administración de Trump concretamente significó un desplazamiento muy importante, sin ir más lejos que en el manejo de la cuestión de la pandemia. Ya tanto sea, ahí estaba leyendo en The Telegraph que la producción de vacunas chinas es sumamente superior a la de Estados Unidos, por ejemplo. Y además China ha tenido un rol más solidario, está bien, en función de sus intereses, es cierto, pero ha vendido, ha provisto de insumos a muchos países de la periferia, y eso le ha permitido ganar, según lugar, lo que llamó diplomacia del barbijo, frente a Estados Unidos, que lejos de incluso no solo no tener una actitud solidaria con los otros, sino también perjudicar a terceros países, digamos, con medidas de nacionalismo, del nacionalismo de las vacunas, ¿no es cierto? Que incluso todavía hoy están vigentes. Entonces me parece que ahí también hay cosas que están pasando, digamos, que tiende uno a pensar, digamos, en que pueda haber, digamos, un ascenso, un liderazgo de China, y por otro lado, bueno, cierta capacidad de respuesta por los Estados Unidos. Y en eso me parece que es una cuestión de equilibrio, ¿no? Si el rumbo es ese, digamos, de desequilibrio entre Estados Unidos y China, digamos, ¿no? Una puja donde China estaría desequilibrando a su favor, digamos, y en contra de China, en contra de Estados Unidos. Ahí lo que habría que mirar es, por un lado, digamos, cómo se va a producir esa transición, ¿no? Si la famosa maldición de Tucídides se cumple o no, ¿no? Es decir, si hay una guerra para que ese orden nuevo aparezca, o si no es necesario eso, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Graham Allison sobre eso, que analiza los cambios del sistema internacional en perspectiva, que es muy interesante, digamos, ¿no? Donde dice que eso es posible, pero no necesariamente inevitable, ¿no? La segunda cuestión, y eso para países como los nuestros, es cuándo producir el salto. Porque si lo producimos muy temprano, digamos, quien está perdiendo posiciones va a tener la capacidad suficiente como para disciplinarnos. Y el nuevo, y quien asciende, no la suficiente para defendernos. Y si lo hacemos tardíamente, es al revés. Al nuevo ya no le interesa y al viejo tampoco, digamos, ¿no? Que es un poco, me parece, los aprendizajes que uno puede ver de lo que ha ocurrido en el caso específico de la Argentina con respecto al liderazgo inglés y norteamericano y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Me parece que, y ahí nuevamente volvemos a ver el escenario de los 30. ¿No? A mí me parece que en eso es central mirar qué es lo que aconteció allí para poder sacar claves para ver si nos sirven en este nuevo contexto. Una questão. Europa, nessa situação, como será? Segundo o professor Malamud, argentino, que trabalha em Lisboa, Portugal, ele disse que a Europa hoje em dia não é uma potência, solamente tem uma perspectiva de autonomia e de intermediação de conflitos. Eles não é uma potência e tem a questão da autonomia. Defende a autonomia. Mas como está essa situação? Europa, Estados Unidos, China, em relação à América Latina, a questão, por exemplo, que você coloca na diapositiva, a questão do acordo Mercosul-Unión Europea. Sí, es decir, para que exista autonomía tiene que existir, por lo menos para mí, 3 elementos, que son un contexto internacional, digamos, viable, donde la autonomía sea viable. La segunda cuestión es que el actor, el país periférico, tenga capacidades, y el último elemento es la voluntad política de los actores, porque, digamos, pueden estar dadas las 2 primeras condiciones, pero si no hay voluntad política no hay autonomía, digamos, ¿no? Eso, digamos, en un punto de abstracción, por decirlo de alguna manera. En el contexto actual, digamos, y en función incluso, digamos, de lo que usted me pregunta con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, yo creo que, digamos, no creo que sea beneficioso para nuestros países, ni en términos de autonomía ni en términos de economía. ¿Por qué lo digo esto? Primero porque pasa algo que históricamente, digamos, siempre fue malo para los países periféricos, que es que el que fija las reglas no son los países periféricos, sino el país desarrollado.
Y eso es lo que ocurre en ese acuerdo. Digamos, la excesiva premura, apuro por parte del gobierno argentino y el gobierno brasileño, digamos, de encerrar ese acuerdo, hizo que la negociación fuese pésima o muy mala para nuestros intereses. Por lo tanto, digamos, creo que vamos a terminar pidiendo permiso no solamente para poder producir un tornillo, sino también para poder sembrar, no sé, perejil en una maceta. Porque ese es el problema, no solamente ataca, digamos, aquellas cuestiones que tienen que ver con las manufacturas, sino también la propia producción agrícola. Como la mayoría de ese tipo de acuerdos, digamos, lesiona nuestra capacidad de autoabastecimiento de alimentos. No hay acuerdo, digamos, entre países desarrollados que no termine en la insustentabilidad alimentaria para el país subdesarrollado. Y la segunda cuestión, que también es importante, pero está en un segundo rango, es que no hay acuerdo que la Unión Europea haya firmado con países subdesarrollados donde los países subdesarrollados hayan ganado. En todos los casos, la balanza comercial fue negativa, o cuando era positiva para el país desarrollado, se negativizó. Más allá de, además de propias limitaciones, y ahí viene la cuestión de la autonomía, que el acuerdo exige para los países que forman parte, digamos, que firmen el acuerdo. De hecho, yo recuerdo que el gobierno de Macri celebraba, creo que era el punto más importante de la celebración cuando se anunció el fin de las tratativas, precisamente el hecho de que la Argentina no iba a poder seguir decidiendo qué cosas puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, digamos, en ese sentido me parece que podrás redundar en una mayor autonomía para los europeos, pero eso no significa que sea una mayor autonomía para nosotros. Yo por lo menos lo veo de esa. Yo soy muy crítico de ese acuerdo, porque creo que nos va a asumir, digamos, sobre todo quienes más vamos a padecer eso, va a ser la Argentina y Brasil, porque son países que tienen economías diversificadas. Por el caso de las economías menores del Mercosur, no tienen tanto problema y pueden pasar, digamos, saltear el Mercosur para ingresar a la globalización sin grandes dificultades. Pero para nosotros va a significar que sectores que hoy existen dejen de existir. Porque yo pienso, por ejemplo, en la industria automotriz, en el caso de la Argentina, donde la mayoría de las industrias radicadas automotrices son de origen europeo. ¿Dónde van a producirlas? ¿Dónde lo van a producir los vehículos? ¿Acá o en Europa? Lo van a producir en Europa. Entonces eso va a significar que las plantas industriales aquí sean depósitos de autos para distribución y con la consiguiente pérdida de mano de obra, etc. Ahí, digamos, es un problema. Yo lo veo como un problema muy serio, una amenaza muy seria y una transformación muy profunda de nuestras estructuras económicas y sociales. Muy profunda. Por eso yo lo veo con tanto temor, digamos. Y a veces me parece que hay algunos análisis que son demasiado livianos, sustentados en el discurso general de que el comercio genera oportunidades, lo cual no está ni siquiera comprobado científicamente, es algo que no está comprobado ni siquiera científicamente. Ok. Alguma outra pergunta? Alguma outra questão? Fábio, alguém? Eu acompanhei com muito interesse agora os comentários que o Alejandro e você também, Augusto, fizeram. Acho muito interessante as coisas que vocês falaram. Apenas eu queria fazer 2 comentários, assim, bem rápidos. Muito interessante o que Alejandro falou quando ele fala que a Europa, eu diria de forma específica a Itália, mais que os outros países da Europa, já a partir da década de 70, toma um rumo de deindustrialização. Isso realmente, como o Alejandro falou, é uma das explicações para entender depois como que a classe trabalhadora vai se enfraquecendo. Mesmo no ápice da luta, vai iniciar um processo de crise das lutas trabalhadoras, porque existe uma escolha de sair daquele modelo de industrialização pesada
que foi um modelo que garantiu o take-off industrial, no caso da Itália, na década de 50, 60, até chegar a empatar a Inglaterra na década de 80. Mas justamente teve essa escolha de privilegiar o setor dos serviços. E isso realmente me parece que é um elemento importante que você colocou para entender depois por que estas lutas trabalhadoras da década de 70, na década de 80, vão dar dentro de um neoliberalismo, de um processo de reestruturação produtiva. Enfim, realmente isso me parece um elemento interessante. Talvez não foi muito ainda estudado. A outra coisa que eu gostaria de destacar é que, é verdade, eu concordo com vocês dois sobre que a primeira experiência de neoliberalismo é a ditadura de Pinochet. Porém, o Brasil da ditadura militar de 64 já apresenta elementos de medidas neoliberais na economia. É isso porque os economistas brasileiros e também os militares, os economistas que depois apoiaram o golpe de 64 e até entraram na ditadura, eles estudaram e se formaram nos Estados Unidos da década de 50. Então, eles já trouxeram aqui para o Brasil princípios de neoliberalismo da Escola de Chicago. Então, eu acho que talvez a historiografia brasileira ainda não estudou muito bem este lado da ditadura militar, como primeiro modelo de uma ditadura que implanta alguns princípios do neoliberalismo antes que a Escola de Chicago vai apoiar, vai amparar o governo Pinochet na década de 70. Acho que esse é um elemento interessante para se refletir. E concordo com Augusto quando fala que a China realmente é um país, quer dizer, a relação entre a crise de 73 e o novo caminho que a China vai tomar a partir da década de 70, se afastando bastante depois da União Soviética. Realmente isso é interessante como explicação para depois pensar agora, hoje, a relação tensa entre Estados Unidos e China. Então, esses 3 comentários aqui. O professor Simnov indicou o ministro da Economia argentino, na época da ditadura, Hotz, né, que era neoliberal, assim como havia todos os ministros aí do Augusto Pinochet. E você está falando em 64 do governo Castelo Branco, do Roberto Sim. Campos, do Bulhões. Godem também. Bom, mas depois você tem que a sequência não é muito nesse sentido, né? Você tem o Simons, você tem o Delfim Neto, mais a ideia do industrialista, porque a tese dele é sobre o café, mostrando a falta de elasticidade, né, do café como um produto que podia ser pensado como um produto de exportação, né, como vinha desde a década, desde 29, né. É interessante, sim, mas o que é interessante que o professor mostrou é a década de 70, a questão do dólar, Bretton Woods cai por terra, e você tem tudo isso, você tem desde a guerra no Oriente Médio, até a questão do Irã, a Argentina,
Chile, Brasil, e aí você já tem no final da década de 70 a Thatcher, e aí o Ronald Reagan, e aí você entra não mais nos hippies, mas nos yuppies. Década de 80, os yuppies, não os hippies. Aqueles que eram terno e gravata, maletinha, prontos para pensar no mercado, nas relações de comércio e mercado. Até chegar agora 2008, que há talvez uma recuperação das ideias de um Estado de tipo neo-keynesiano. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. O governo Obama, né, a ideia de, hoje em dia, do Biden, né, depois desse interlúdio Trump, gastar mais de 4 trilhões de dólares. Eu estava vendo, você está falando da Itália, assim, tudo bem, a Itália vai receber os fundos da União Europeia, o Recovery Fund, né? Mas não tem gastos públicos, houve corte dos gastos públicos, e a Itália não vai crescer como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a proposta de crescer 4,4%, a Itália no máximo 0,4%. Mostram isso. E aí, falando isso com Letta, que é o líder do Partido Democrata, falou, sim, nós temos que pensar nisso. Mas por quê? Porque a Itália tem uma dívida pública imensa, como nós vimos na aula passada. O Japão em primeiro e a Itália já em segundo. Eu penso que, de fato, tem esses dois momentos. 70, o choque do preço do petróleo, há uma mudança do que vinha com o fim da Segunda Guerra Mundial. E depois, agora, 2008, e a grande novidade, é a China poder até superar os Estados Unidos na sua produção industrial, no seu desenvolvimento. E aí a questão toda dessa guerra comercial, que na verdade é iniciada não, tem aí Donald Trump, e é preciso ver se de fato Biden pensa como equacionar isso. Como equacionar isso? Tudo bem? Então, professor, eu vejo que são dois marcos mesmo, 1973 e 2008. E como isso atinge o mundo inteiro, inclusive aqui nós, Argentina, Brasil, né? E como isso repercute na Argentina, o fim do governo Perón e da sua vice, né, a mulher, a Isabelita Perón, e no caso do Brasil houve uma abertura lenta e gradual, que é com Geisel, a ideia do acordo nuclear Brasil-Alemanha, a questão do pró-álcool, a aproximação com a China, o reconhecimento da independência de Angola, apesar dali da MPLAU, né? Então, é muito curioso isso, como essas relações, esses acontecimentos repercutem aqui na América Latina, né? Fala, professor. Sim. Eu acho muito interessante a discussão sobre a aparição de receitas neo-keynesianas agora nos Estados Unidos, mas eu acho também que há uma discussão muito importante na New Left Review, né, da Inglaterra. Aí escreveu Nancy Fraser no blog de la New Left, un libro muy interesante que se llama Interregno Americano, y después la editorial del último número de New Left de Susan Waiking, que se llama Cambio de Paradigma, que hace una lectura crítica de qué puede estar significando esta idea neo-keynesiana, ¿no? Más, no, que esto no hiciera una nueva tercera vía de Giddens, un nuevo camino de engaño, digamos, ¿no? Que en realidad no busque la transformación, sino que simplemente busque una forma de amoldar los intereses de los sectores dominantes. Acho que están muy interesantes esas dos cosas porque tienen que ver también con la orientación general de políticas, ¿no? De Estados Unidos y cómo eso impacta no mundo, ¿no? Ok. Mais alguma pergunta?
alguma questão? Vou ver aqui no chat. Bem, então, nenhuma outra pergunta. Espero que todos tenham acompanhado. Temos a fala do professor Siminoff, né? Temos os slides, a possibilidade de rever a aula pelo YouTube ou através do... Eu posso enviar para quem quiser, que está inscrito, né? A Paula pode fazê-lo. E nós já estamos aí com quase 2 horas de aula. Desculpe, professor, tivemos algumas interrupções aí. E espero que todos tenham acompanhado. Muitas graças, professor Alejandro Siminoff. Obrigado, grazie, Fábio Gentile. O Fábio faz aniversário no mesmo dia que o meu, 18 de maio. E semana que vem, Fábio, vai ter a tua aula que coincide com o jogo de futebol da Itália. Itália e Turquia. Podíamos abandonar a aula e assistir. Não, estou brincando. Nós vamos ter aula normal. E muito obrigado por todos que estiverem aqui presentes nesse dia, né, que é quase uma ponte, né, entre o feriado, se bem que numa situação dificílima, que se cuidem, nós estamos ainda num platô muito elevado, nós aqui em Ribeirão Preto em lockdown. Eu espero que todos tenham acompanhado. Alguma dúvida, estamos aí à disposição. O professor Siminoff pode fornecer o e-mail dele e nós enviarmos para ele poder responder perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Tudo bem? Muito obrigado, muitas graças e nos vemos na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado por a sua invitação. Nada, você está sempre convidado. Você está sempre convidado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por a invitação. Eu vou interromper a gravação e